Vamos a hablar con Mira, el doctor Eduardo Gerón, que es abogado penalista y además ex juez, para que nos explique, porque sabemos que se autoriza el uso medicinal del cannabis en algunos casos, pero que además el tema del cultivo de marihuana o de cannabis es otra historia. Hola doctor, ¿cómo le va? Buenas tardes, bienvenido. María, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por atendernos, Doc. Por Bueno, favor, ¿cómo es? siempre es un gusto. Igualmente. Cuéntenos cómo es el tema del permiso para cultivar, porque una cosa es consumir y comprar, que seguramente se debe hacer en algunos lugares autorizados a la venta, si es para uso medicinal, y otra es cultivar marihuana, ¿no? Sí, obviamente, porque aquí, fuera de la ley de estupefacientes, que era una ley que impedía tanto el consumo como el cultivo, etcétera, en el año 2017, que eso lo había permitido la Corte solo para uso personal, el consumo, ¿no? Pero en el año 2017 una ley empezó a regular la investigación médica del uso medicinal del cannabis. Y esa ley no contemplaba el autocultivo. Los únicos que estaban autorizados para cultivar era el CONICET y el INTA, que son dos organismos nacionales solo con fines de investigación médica. Claro. Esto fue en el año 17. Después, en el año 2020, dicta el Poder Ejecutivo un decreto que reglamenta esa ley. ¿Para qué? Para crear las condiciones para garantizar el acceso de la población a la plantación. ¿En qué casos? ¿En qué casos? Se posibilitaba el acceso de la gente a través de lo que se llamó del cultivo controlado. ¿Por qué? Porque tenía que estar indicada por un médico y después otro médico o el mismo médico debía supervisar el tratamiento. ¿No? Aquí, precisamente, se creaba también el registro, que se llama el registro del Programa Nacional de Cannabis, ese ReproCan, sí, donde se registran todos los pacientes que acceden al cultivo controlado para un tratamiento medicinal, terapéutico o inclusive paliativo del dolor. Claro. Bueno, esto fue en el 2020. Se crea eso. Hasta ahora vamos viendo que solo es con destino o con fin medicinal. Médico, claro. Claro. En el año pasado, en el 2021, ya casi uno sigue diciendo este año, ¿no? Pero es el año pasado. Es que pasó tan poco. Tal cual. Se dicta una resolución, y esta vez ya la dicta, no es un decreto del Poder Ejecutivo, sino que es una reglamentación, una resolución del Ministerio de Salud, que firma la ministra Bisotti, ¿no? En el cual, para inscribirse en el ReproCan, es requisito excluyente también contar con la indicación médica del uso de cannabis, ¿no? Y que se lo autoriza por un año. Ahora, esto es interesante porque dice que permite tener hasta 9 plantas, dice como máximo tiene que tener una superficie de 6 metros cuadrados y fundamentalmente que esto no puede estar en el exterior. Esto tiene que ser en el interior. ¿Por qué? ¿Cómo en el Porque interior? ¿En el interior de una casa? En el interior de una propiedad, o sea, no puede ser exterior. Puede ser un jardín, etcétera, pero siempre y cuando sea interno de la casa, no que tenga acceso al aire libre, que pueda ser visto por los demás, etcétera. ¿Por qué? Porque una de las cosas que ya fallos antiguos de la Corte habían dicho que se permitía el consumo siempre que no afectara a terceros. Claro. Entonces, uno podía consumir si estaba solo, si estaba en algún lugar resguardado, etcétera, pero no en una plaza. Siempre se condenó eso, ¿no? Que fuera en una plaza porque ahí se afectaba a terceros. Pero discúlpeme, doctor, disculpe la ignorancia, ¿no? Pero el uso del cannabis medicinal, ¿no es a través de aceite de cannabis o también fumado? No, a través de aceite de cannabis. Y bueno,
de que la Corte había permitido en alguna época el uso, el fumar, pero siempre lo que quería referir es que siempre en un ámbito reservado, nunca con exposición al público. Esto es a través del aceite, María, es cierto, absolutamente, a través del aceite de cannabis, pero todo está relacionado con un uso médico de la planta. Esto, si no hay un uso médico, o se lo requiere para un tratamiento autorizado por un médico, no puede haber una autorización, porque inclusive cuando la Corte estábamos hablando que había autorizado el consumo, era el consumo nada más, no era el cultivo. Quiere decir que es concreto, y aquí el año pasado también, al final del año, la Corte ordenó a una obra social de Entre Ríos a cubrir el tratamiento con aceite a un chico, a un joven que tenía epilepsia. O sea, que esto es lo que la reglamentación y la legislación dice respecto de la plantación. Es muy clarito y no puede ser si no es para un uso médico o para un tratamiento siempre supervisado por facultativos. Claro, o sea que la persona autorizada a cultivar cannabis tiene que ser la misma que lo necesita consumir por un tema médico. No necesariamente, porque, por ejemplo, se lo puede cultivar la madre para un hijo, por ejemplo, pero tiene que haber una directa correlación entre quien lo hace para la persona. Sí, en definitiva sí. Se necesita que sea la persona o alguien de su entorno muy allegado que lo justifique para cubrir ese aspecto, pero siempre un tratamiento médico supervisado por un profesional. Tiene que haber un tratamiento de médico de por medio y siempre hay un límite para el cultivo. Usted dijo, ¿se mantiene eso de los 6 metros cuadrados? Sí, esa es la reglamentación, una resolución que se hizo en marzo del año pasado, miren, no hace 12 meses todavía, marzo del año pasado, dicen hasta 9 plantas en 6 metros cuadrados y siempre en un lugar interno, que no esté expuesto a la vista de la gente, ¿no? Pero podría ser el balcón, podría ser el balcón de una casa, por ejemplo. Bueno, podría ser el balcón de una casa siempre y cuando estuviera de alguna manera protegido, o sea, que no sea ostensible, que esto sea visto por los demás, ¿no es cierto? Podría ser el balcón siempre y cuando, se adopte algún sistema como para que se le ponga algo como para que los vecinos de enfrente no estén viendo en un primer piso que yo estoy cultivando marihuana impunemente, ¿no? Porque pero estaría violando la exposición a terceros. Claro, pero una cosa es que se vea el cultivo y otra cosa es que se vea una persona fumando marihuana, me parece, ¿no? Sí, obviamente, son dos cosas distintas. Pero, desde el momento que está hablando de que no puede ser en el exterior la resolución, está marcando la cancha, ¿no? Diciendo no puede ser exterior, ¿por qué? Porque para que no sea vista por terceros, por lo menos que no sea vista fácilmente por terceros. Si alguien espía o alguien quiere mirar venciendo alguna barrera natural es otra cosa, pero que no esté a la vista. Por ejemplo, si yo tengo delante de mi casa, tengo un jardincito que da a la vereda, y yo no puedo cultivar ahí marihuana para que toda la gente que pasa lo vea. Eso le iba a preguntar, en el jardín frontal de una casa, por ejemplo, ¿no se podría cultivar marihuana? No podría hacerlo. Eso tendría que hacerlo en un patio interior, de alguna manera en una terraza. Discreta, claro. Pero no que sea exterior. De todas maneras se me ocurre... Fácilmente vista, María, o fácilmente vista, ¿no? De todas maneras, Doc, se me ocurre que una persona que cultiva marihuana por una cuestión de una necesidad médica, más allá de que se vea o no se vea, se expone a tener una inspección, un control de algún tipo, porque nadie se va a poner digo, ¿no? Tal vez con cierta ingenuidad, nadie se va a poner a cultivar marihuana de manera así... muy exhibicionista si no tiene una autorización para consumirla de manera médica, ¿no?
Sí, y seguramente, porque aunque tenga la autorización, van a venir tantas inspecciones que no va a tener interés en tenerlo a la vista del público, eso, ¿no? Claro, claro. Porque además, las reglamentaciones, como se trata, como bien lo dijiste, María, una Sí. cosa es el consumo, otra cosa es el cultivo. Claro. Entonces, la reglamentación respecto del cultivo siempre fue mucho más estricta que la del consumo, que fuera personal por la simple tenencia, que tenía Claro. una cantidad que evidentemente no era para comercializar, y estaba ya eso justificado, pero nunca pasaba eso con el cultivo, ni lo sigue pasando, porque Claro. este cultivo es solo con fines medicinales, no con fines recreativos o de consumo personal. Tal cual. Doctor, le agradecemos muchísimo su tiempo, ¿eh? Muchísimas gracias, le mandamos un Al abrazo. contrario. Gracias. Igualmente, muchas gracias a ustedes, María. Dios. Igualmente. El doctor Eduardo Gerón, abogado penalista, contándonos este caso en el que, bueno, sí, se puede cultivar marihuana para uso medicinal con ciertos límites, Mira. obviamente.